Señal directa. 7 de la mañana con 46 minutos. Como ya se lo adelantábamos, nos da mucho gusto recibir en el estudio, como todos los martes, a Augusto Chacón, titular del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos, Augusto? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días. Un gusto estar aquí. Sonia, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. En México, con las campañas dibujando un panorama solo apropiado para la disputa electoral, es decir, no apto para sacar conclusiones definitivas respecto al estado real de la nación, y con la corrupción y su brote perverso, la impunidad, como uno de los temas para estimular electores, pocas cosas tan excitantes como los aditivos de la cosa política que llegan del exterior, de más allá de las fronteras. Excitantes porque no requieren aparentemente instrucciones, porque basta mirar a su capa exterior para sacar conclusiones, con la ventaja de que por su naturaleza, meras fachadas, una vez incorporados al imaginario popular, le vienen bien a quien quiera usarlos, como sea, para sus fines políticos y similares. La semana anterior, el presidente de Estados Unidos puso en la vitrina el mejor afrodisíaco para potenciar el nacionalismo que se superpone a los partidos, a los gobiernos, a las disputas cotidianas. Luego, tarde pero bien calculado, Enrique Peña Nieto respondió a su homólogo estadounidense con un contundente: si te hundes por tus problemas internos, no uses a México de lancha salvavidas. Con matices, en general las voces más audibles aprobaron los dichos del presidente mexicano, quien incluso citó a los candidatos y la candidata a la presidencia. Con todo y las deficiencias de la legislación electoral del país, su brazo armado, el INE, no pudo salir con su clásico desbaratador de emociones, del tipo, eso no se puede decir, o el presidente parece intervenir en el proceso electoral. Nada. El INE cayó, para alegría de quienes creemos en la libertad de expresión y en la libertad a secas. Tampoco alguno de los representantes en su consejo salió con que había que llamar al presidente al orden. Claro, el que ellos imponen como únicos usufructuarios de lo electoral. Simple. Donald Trump, con lo que haga y diga, está en el pináculo de la opinión pública como enemigo jurado de los mexicanos, también de las mexicanas, y que nuestro gobierno reaccione con dignidad y fuerza cuando nos agrede es tolerado y bien visto, insisto, con matices. Algún candidato quería más, por ejemplo, pasar de los dichos a los hechos. O sea, no hace falta que especialistas aleccionen sobre las implicaciones sociales, económicas, internacionales de los diferentes con el representante de una nación poderosa de la que somos codependientes. En nuestra vecindad con Estados Unidos, mediada por Donald Trump, todos somos conocedores. Lo que sea conteste con energía sus declaraciones, cuenta con nuestra aprobación inmediata. La reflexión es requerida. Las pulsiones tienen el control y son unánimes. También la semana pasada, desde el remoto sur, desde Brasil, recibimos el anabólico noticioso que incrementa la masa muscular de los luchadores vengadores contra la corrupción. El expresidente de aquel país, Lula da Silva, fue sentenciado y tendrá que cumplir 12 años en prisión. El juez Montoro lo encontró culpable de una de las vertientes de la corrupción. Consideró que un departamento pertenecía a Lula merced a los contratos que artificialmente ganó una constructora para prestar servicios a la empresa petrolera brasileña, Petrobras. El juez hizo una inferencia simple: departamento del presidente, ergo contratos, y desestimó las pruebas y las evidencias, y lo más importante, desestimó el debido proceso y a la Constitución de Brasil, que obliga a la máxima transparencia en las decisiones de los jueces. Con su sentencia, Montoro hizo un guiño al pasado militarista de aquella nación. En el libro colectivo Comentarios a una sentencia anunciada, El proceso de Lula, Geraldo Prado escribió en la presentación que en los 70s del siglo anterior se usó entre jueces para dirimir un proceso este argumento: voy a tomar una decisión revolucionaria, dejando de lado la ley, porque la ley no se puede condenarlo de ninguna manera. Es decir, medita Prado, adiós a la justicia y a la transparencia al aplicar la ley, ya que cualquiera supone que si no hay crímenes, no hay crímenes, punto.
Lo demás es lo de menos, incluidas las decisiones revolucionarias, no para el aparato de justicia de Brasil. Pero para lo que nos ocupa estos minutos, metidos en el clima político y jurídico enrarecido de México, en medio de la crispación, de la hostilidad hacia la clase gobernante, el asunto es que un expresidente en Brasil está en la cárcel y basta la superficie del asunto para volverlo paradigmático. Si la sentencia fue apegada a derecho o si fue solo parte de una corrupción más grande a la que Lula da Silva y Dilma Rousseff combatieron, no importa tanto, al menos no a 8,000 kilómetros de distancia. Lo relevante, lo que nos hace exclamar, ¿por qué ellos sí y nosotros no?, es el puro oropel, un presidente en la cárcel. Sentimos, porque no se trata de llegar al conocimiento y luego ponderar la justicia, sino de vivificar las fibras sentimentales, que acá eso es imposible. Y lo más peligroso, sentimos asimismo que mientras eso no suceda, los míticos peces gordos tras las rejas, merced a sentencias inapelables, la corrupción no menguará. Y el Estado de Derecho, por pura percepción, se contrae más, pues cada cual nos movemos desde la misma plataforma de relatividad legal. Al cabo, aquí así es, las leyes en segundo o tercer plano. O dicho según la trama básica, si no vemos a los poderosos en el bote, no me digan de legalidad. Entonces no necesitamos ser coordinadores de campaña de cualquiera de los candidatos para armar la ecuación. Ofrezcamos manos duras, perseguir la corrupción y a sus perpetradores, caiga quien caiga, etc. Y la variante que ya circula de parte de uno de ellos, quédense tranquilos, habrá miramientos, consideraciones y hasta mano tendida para los sospechosos de corrupción. Asumir, sin apegarse a los caminos jurídicos, sin los principios constitucionales al frente, como la presunción de inocencia, que quien sea presidente puede por su mera voluntad meter a la cárcel a quienes él considere corruptos, es una perversión tan grande como la que practicaría quien desde el Poder Ejecutivo ofreciera perdón y atender caso por caso. Las dos opciones cancelan el Estado de Derecho porque actúan para la tribuna que únicamente quiere que Trump reciba su merecido, al menos de lengua, y que los expresidentes estén en la cárcel. Y al decir expresidentes no limitamos a estos la cacería. Caben gobernadores, secretarios, diputados, senadores, alcaldes, así sean ex. Sí, habrá promesas durante las campañas que serán potenciadoras de un anhelo creciente. Vengarnos por la corrupción, por la violencia, por la pobreza, por los malos servicios públicos. ¿Eso queremos? ¿Vengarnos? Si sucediera, ¿estaremos mejor? Me parece que la venganza provechosa es la justicia como nunca la hemos disfrutado. ¿Cuál candidato la trae en su agenda? Para eso son las campañas, para averiguarlo. Pero necesitamos, antes, desear averiguarlo. ¿Quién se anima? Muchas gracias. Bueno, yo recuerdo, Augusto, en un foro en el que creo que tú también participaste con motivo de la implementación del sistema anticorrupción en Jalisco, donde estuvieron presentes quienes han sido los operadores a escala nacional de este proyecto, que hablaban del caso Guatemala y decían que cuando se implementa un sistema anticorrupción hay que ser moderados y porque, bueno, pues alguien tiene que cerrar la puerta, ¿no? El tema es cómo lograr esos equilibrios y si es justo pensar en esos equilibrios, porque, bueno, pues el tema de la corrupción que pues ha trascendido fronteras con estas empresas transnacionales, que son algunas de las que llevaron a Lula da Silva a la cárcel, pues cuesta a veces trabajo saber quién sí, quién no y cómo fue todo este proceso. Lo cierto pues es que ahí estuvieron y que, bueno, pues políticamente o no, como se están usando los términos de la justicia, pues han metido en el ideario de la sociedad pues a todos en la misma bolsa, ¿no? Así es, y no está mal. Digo, a final de cuentas, la calidad de vida, el estado de la inseguridad, la pobreza que crece, la desigualdad que se agiganta mes con mes, son consecuencia de esto, de una clase política, una clase gobernante que por corrupción en buena medida ha sido incapaz
de distribuir adecuadamente la riqueza, y no solo la riqueza que en efecto produce el país, sino la justicia. Lo que nos toca desear, sí, es que quien la haya hecho la pague, pero desearlo a partir de un proceso jurídico transparente, estable, que no se centre en la venganza, sino justamente en eso, en afirmar las instituciones, en afirmar los caminos legales para que cualquiera tenga acceso a la justicia y no sea la dádiva, como nos tienen acostumbrados, de un gobernante o de un preclaro declarador que nos dice yo sí lo voy a hacer. Necesitamos que nos ofrezcan caminos de justicia apegados a derecho y que en efecto caiga quien caiga. Claro, porque luego también del otro lado están esta forma curiosa de la justicia de ser selectiva, por lo menos en nuestro país, y de además ser mediática, ¿no? Se hace justicia en la medida que a un funcionario en turno le sirve sancionar o perseguir un delito, pero en cuanto deja de ser mediáticamente importante, pues puede suceder cualquier cosa, y el caso de Esther Gordillo podría ser un claro ejemplo de esto, ¿no? Por supuesto que lo es. Pero ahora tenemos, y en algunos espacios de la vida pública hemos avanzado, estas maneras de mirar a lo público, que nos toca mirar a la justicia, en donde se incluyen vistas que están más allá de quienes gobiernan, de quienes detentan el poder desde los partidos, desde las instituciones. Mirar que el proceso de la justicia sea completo, sea parejo, y no sea elección a contentillo de algún poderoso. Eso es lo que nos debe importar. Seguramente si lo hacemos bien, quien la haya hecho la va a pagar, en efecto, pero será mucho más trascendente que nos ofrezcan una justicia apegada a lo que deseamos y al mismo tiempo a las leyes que tenemos, y si no, modificar esas leyes. Sí, el Poder Judicial es muy oscuro, pero hay visos ya para echarle una luz, y que esta justicia se parezca a lo que necesitamos, no solo por sus salidas, es decir, las sentencias, sino por fincarla como un mecanismo para dirimir diferencias y andando el tiempo para que inclusive el modelo económico sea más apegado a las normas de humanidad que necesitamos nos rijan. Pero bueno, también cuando vemos el baile de los millones, por ejemplo, en el caso de los exgobernadores, pues a todos por supuesto que nos encantaría que por lo que fuera terminaran en la cárcel, aunque fuera por venganza. Por supuesto, pero justamente no terminan en la cárcel porque claro, el proceso de la justicia está pervertido, porque está corrupto, a pesar de que ahí hay evidencias de una malversación y de un enriquecimiento ilícito. Muy bien. Muchas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, Belén, muy buenos días a todas, buenos días a todos. Muchas gracias, Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.